Bueno, hola, ¿cómo estamos? En este video vamos a hablar de los halls de entretenimiento y lo que se llama Golden Age o Edad Dorada, ¿sí? Entonces dice, a principios del siglo XX, tanto en el Cairo como en otras ciudades como Alejandría, o estas dos ciudades eran focos culturales y de entretenimiento. El Cairo, Alejandría, principios del siglo XX. Recordemos que durante la Primera Guerra Mundial, que va del 1914 al 18, el Cairo fue base militar, albergando británicos, australianos y otras tropas, dice. Y luego al terminar la guerra muchos soldados se quedaban protegiendo, pues o se quedarían en sitio, protegiendo los intereses de sus gobiernos respectivos. De manera que para 1920 o 30 el Cairo tenía gran número de soldados que querían ser entretenidos, ¿sí? Entonces estamos hablando que por los 20, por los 30 había muchos soldados que estaban buscando cómo entretenerse en estos lugares. Todo esto generó el ambiente propicio para que lugares como el Casino Badí, el Casino Ópera, prosperaran. Muy bien, entonces dice, en la capital egipcia, varias áreas de la ciudad emergieron como focos de entretenimiento, incluyendo el distrito Asbaquía, que ya hablamos de él, localizado en el corazón de la ciudad, y la calle Emad el-Din, además de Mohamed Ali, de la calle Mohamed Ali, situada justo al oeste de Asbaquía. Por ejemplo, de la calle Mohamed Ali, recordemos que es un largo bulevar que se extendía de Asbaquía hasta Citadel, era el epicentro comercial de la iniciante industria del entretenimiento. Esta calle, como ya vimos, era el hogar de muchos de los profesionales del entretenimiento del Cairo, así como un gran rango de negocios conectados con la industria del entretenimiento, como la fabricación de instrumentos musicales y a principios de 1900 productores de discos, afirma Ward, ¿sí? Además, para finales de 1920, la calle Emad el-Din también lograría mucha fama. No solamente tenía la sala de Badia Massam, el primero de muchos de sus establecimientos, ella tuvo varios, sino también los teatros como el Majestic, el Ramsés, el Printania, y lo que vemos en la foto es la calle Emad el-Din. Bueno, estas calles contendrían varios establecimientos conocidos como halls, o también les llaman casino, o le llaman teatro, o sala, o masra, o nightclub, ¿sí? Que es club nocturno. Algunos estructurados como teatros occidentales, con escenarios, con sillas, ¿cierto? Palcos, sillas, y otros simplemente como más tipo restaurante o con un escenario, ¿cierto? Entonces la gente podía degustar, tomarse algo, comer algo mientras estaba viendo el show. Lo que compartían estos lugares era el ofrecer entretenimiento del tipo de shows de variedad, es decir, no era solamente música, danza, sino que había música, danza, actuación, poetas, había gente que contaba historias, bueno, al estilo de los café chantants europeos, ¿sí? Artistas no solo locales, sino extranjeros compartirían su talento y ofrecerían sus espectáculos. Se dice que desde finales del siglo XIX y principios del XX ya existían varios, o sea, finales del XIX y principios del XX ya existían varios tanto en Alejandría como en el Cairo. Algunos de ellos administrados o de propiedad de extranjeros como griegos, libaneses y de otras nacionalidades. El Dorado, por ejemplo, es uno de los primeros casinos que se dan en el Cairo, por ejemplo, era de propiedad del griego Antón Christo, ¿sí? El Dorado, muy famoso, ahí vemos una foto a la izquierda del Dorado. Muy bien, algunos de estos establecimientos tenían una taquilla donde los interesados podrían comprar con antelación su entrada, otros lugares simplemente cobraban el consumo de los asistentes. Algunos de ellos ofrecían shows solo para hombres, otros también para hombres y para mujeres, otros para familias, pero ahí cabe aclarar que los shows de hombres no eran como considerados espacios de comportamiento cuestionable, o sea, no per se, sino que era usual que las mujeres tuvieran su espacio de disfrute y los hombres su espacio de disfrute, ¿sí? Antes de la creación de los halls de entretenimiento, estos espacios donde específicamente la gente iba a disfrutar de un performance, donde se veía la danza o la música o otro tipo de artes. En los matrimonios, por ejemplo, vemos un zaf acá, o lo veamos en los mualid, en las festividades pues, del Día del Santo, mercados públicos, circuncisiones, bodas, siempre estaban como en contextos sociales, ¿sí? En los cafés, los cajua, donde titiriteros, narradores de historias, músicos, poetas, bailarines ofrecerían performances espontáneos para complacer a los visitantes. Es decir, acá el contexto cambia radicalmente porque antes la danza se veía en lugares públicos, ¿sí? Salvo pues es una celebración privada en un hogar, en el hogar de alguien, pero la danza se veía en los cafés, o la música pues se escuchaba en los cafés también, o en las celebraciones como el Día del Santo. Ahora lo que se quiso hacer
es centralizar, o sea, y sobre todo es que estuviera en un espacio cerrado, que la danza se pudiera disfrutar en unos espacios cerrados destinados a eso, a ver danzar o a escuchar música, qué sé yo. Muy bien. En los halls de entretenimiento como El Dorado, donde el Rax Sharkey se convertiría en el protagonista, el show constaba, puede ser que sea una bailarina, luego otra, luego otra, luego otra, o una hacia varios segmentos. Entonces dice diversas danzas ejecutadas por una sola solista o diferentes solistas. Viene una, después otra, después otra. Cada danza tendría una duración de 15 a 30 minutos aproximadamente. Entre danza y danza, las bailarinas podrían sentarse a descansar mientras otras tomaban su lugar en el escenario, como vemos acá a la derecha. Esta es una foto también del Dorado, ¿sí? Más o menos de 1905, y miremos las bailarinas ahí, miremos los músicos ahí, entonces ya se podía sentar, ¿cierto? Bailar, sentarse, así. Una de las estrellas que danzaría en El Dorado sería Shafia El Coptilla, famosa bailarina de la década de los 20, quien luego, gracias a su popularidad, se dice que abriría su propia sala. Shafia El Coptilla es la famosa creadora o propulsora de la danza del candelabro, el Raqs al Shaman. Otros artistas abrirían luego también sus salas, como Madia Masabni, Insaf y Ratiba Rushdie, Mary Mansour, Beba, ¿sí? O sea, no solamente que siempre tenemos en la cabeza a Madia Masabni, pero no, hubo muchas otras que también tuvieron sus establecimientos, u otros extranjeros nativos que tenían como estos lugares. Bueno, se dice que en los halls de entretenimiento se desarrollaría el Rax Sharkey que conocemos hoy en día, ¿sí? O sea, hoy en día, la versión que tenemos hoy en día, se dice que que viene como de ese momento histórico de estos entertainment halls de 1920 más o menos, como de ese momento se gesta la danza oriental. Varios factores aportarían, como por ejemplo el hecho de que las bailarinas locales interactuaran con artistas de otros países. Dice, lo que crearía una oportunidad para la danza egipcia de absorber elementos técnicos y estéticos de estilos no egipcios de danza. Artistas egipcias trabajarían junto con artistas europeas de otras partes del Medio Oriente, Norte de África, Turquía. De hecho, las primeras performances de Rax Sharkey se dice que eran marroquíes, persas, sirias y tunecinas, afirma Ward. O sea, en este momento los artistas que estaban en escena no eran meramente egipcios, sino que Egipto en este momento era un foco también cultural que recibía artistas de Siria, de Líbano, de Grecia, de Turquía, y ellas compartían con las artistas locales, o sea que se dio como un ambiente de fusión. Otro factor sería la música. Ya para ese momento compositores locales estaban explorando y dejándose permear por estéticas, principios, tecnologías o sonidos occidentales. O sea, los músicos nativos ya se estaban dejando inspirar, ¿cierto?, por ideas o tecnologías extranjeras. Además, para lograr un impacto mayor sobre el público, el típico tact, que es el ensamble pequeño, que puede ser hasta más o menos 6 músicos, como vemos en la foto, en esta portada del libro de Raisi A.J., Making Music in the Arab World, ahí este sería un tag, donde vemos violín, vemos ney, vemos canún, vemos rec, ¿sí? Podía haber cantante, o sea, es un ensamble muy pequeño, pero en ese momento este típico ensamble pequeño, este tag, se transformaría en una orquesta numerosa con 20, 15, 20, 30 músicos. El tag estaba usualmente compuesto, como les decía, laúd, canún, nai, kawala, rik, tabla, ¿sí? Entonces, asimismo, como cambió la música, también cambió el espacio. Ahora no se danzaba en un espacio pequeño, se danzaba en escenarios amplios, por ende el repertorio de movimientos debía adaptarse a las nuevas necesidades que conllevaba el espacio. Serían entonces anexando desplazamientos más complejos, inspirados, dicen, en ballet o en danzas de salón, o movimientos de brazos inspirados en el ballet o en las danzas persas. O sea que aquí, a nivel de amplitud, de tanto de movimiento en el escenario como movimiento corporal, empieza a cambiar también, se dice un poco. Adicional, otro factor entraría en juego. En el ambiente de los halls, características occidentales como el concepto de las coreografías, porque hasta este punto el rey invicto ha sido la improvisación. En este punto se empiezan o eso dice la literatura, que se empiezan a trabajar coreografías y también a tener bailarinas de coro de apoyo a una solista que es la protagonista. También muchos propietarios de los clubes empezarían a llamar a coreógrafos para que coreografiaran sus piezas, las piezas de las bailarinas solistas o de las bailarinas del coro, para que empezaran a coreografiar esos actos, para que no fuera solo improvisación. Por ejemplo, en el caso de Badia Masabni, contrataría a Isaac Dixon para crear coreografías y entrenar a sus estrellas.
Ahora bien, hasta los 1950 la improvisación en el Raksharki era lo más usado, como decíamos. Entonces, no solamente se empieza a contratar a coreógrafos como Isaac Dixon, sino que también después, digamos, coreógrafos de tropas folclóricas o inspiradas en folclore como Mahmoud Reda, no sé, coreógrafos de Kaomilla, que es la otra tropa nacional, eran invitados para coreografiar para estos espacios. Entonces dice, de acuerdo a Ibrahim Akef, su prima, la famosa bailarina de Raksharki de mitad del siglo, Naima Akef, fue la primer solista en incorporar coreografía en sus presentaciones, dice, a mediados del siglo XX, porque antes de eso era totalmente improvisación lo que se dice. Entonces, acá el espacio cambió, acá las coreografías, las bailarines de coro se empezaron digamos que empezaron a alternar la improvisación con estas coreografías o estas bailarinas de coro. Bueno, en la segunda mitad del siglo XX se volvió común que las bailarinas de Raksharki contrataran coreógrafos para sus danzas, como decíamos ahorita, entre ellos, por ejemplo, la Reda Troupe, ¿sí? Entonces, Mahmoud Reda podría coreografiar para X o Y bailarina, ¿cierto? O sea, y esto todavía continúa, ¿cierto? Esto todavía continúa. Dicen, en la segunda mitad del siglo XX se volvió común que las bailarinas de Raksharki contrataran coreógrafos para sus danzas, dando paso, por ejemplo, y más adelantado el siglo XX a la influencia, de todo el estilo de Reda en el Raksharki, lo que hoy todavía se ve, ¿cierto? Entonces veíamos que en ese momento, sí, después cuando surgiría más adelante la tropa Reda, podría afectar e influenciar el Raksharki que se está viviendo en el momento. Estos desarrollos y cambios, como se aprecia, no sucederían de un momento a otro, se gestarían desde finales del siglo XIX y se consolidarían en las primeras décadas del siglo XX. Uno de los cambios más trascendentales es el contexto. Ahora la danza se podía disfrutar sin el pretexto social. Esto es súper importante porque antes, si queríamos ver danzar o si se quería escuchar música, lo que sea, era dentro de un contexto social, es decir, la celebración, la boda, la circuncisión, el nacimiento, un mualid, estas celebraciones o festividades nacionales, o sea, era dentro de este contexto social. Ahora la danza cambiaría, ahora es que el que quiera ver danzar simplemente va a cualquier día, a cualquier hora, ¿cierto? Desde que haya show a estos establecimientos, entonces ahí el contexto cambia. Entonces vemos que en este periodo el espacio como tal cambia, ¿cierto? Ya no se baila en pequeños lugares o a público, o sea, como abiertos al público, sino pues como abiertos, me refiero a abiertos, sino que ya en un establecimiento cerrado, en un establecimiento donde hay un público, ese público puede estar en tipo sillas, como un teatro, o pueden estar con sillas y mesas para poder comer y beber algo. O sea, ya el espacio del escenario como tal es más grande, entonces ellas modifican sus movimientos un poco para que darle como más presencia a su danza y desplazarse más por el escenario. Bueno, entonces cambia el espacio, cambia la música, porque del tag de 6 músicos o más o menos ya pasamos a la orquesta. Esta amistad y esta fusión que se da entre artistas extranjeros y locales, todo esto apoya a que la danza oriental se transforme en este momento. Muy bien, dice, en este ambiente no solo la danza presenciaría innovaciones, sino también la música y el teatro. Es importante resaltar que estos desarrollos tomaron lugar en un clima de creciente sentimiento nacionalista, pues los egipcios luchaban por definir y afirmar su identidad cultural y nacional bajo la sombra omnipresente de la ocupación británica. Consecuentemente, el arte y entretenimiento generados en los escenarios de los halls de entretenimiento en Egipto estarían firmemente enraizados en las estéticas, intereses, valores tradicionales egipcios y serían aceptadas y abrazadas por egipcios como expresiones culturales auténticas egipcias a pesar de su naturaleza híbrida. Entonces lo que decimos ahí es que todos estos cambios se dan igual en un marco nacionalista, de sentimientos nacionalistas, porque Egipto quería redescubrir su identidad. Sí, ha estado presente la ocupación británica, sí, ha estado permeando la cultura y las costumbres, y ellos querían afianzar y enraizar sus propias tradiciones. Entonces, estos cambios que se generaron en este momento, sí vienen de una manera híbrida, es decir, sí recogen lo extranjero con lo nativo, pero de una manera que ellos lo sentían y lo generaron como propio.
Muy bien, así que diversos autores aceptan la gran influencia de Occidente sobre el desarrollo de las artes egipcias en este periodo, pero no descartan el propio aporte y genialidad de los nativos, ¿sí? Porque en la literatura uno escucha que, digamos que el vestuario, los movimientos, todo fue inspirado en Occidente, todo, y no hay como cabida a la innovación y a la inventiva local, o sea, que el local, el egipcio nativo también le aportó al desarrollo de la danza y no solamente fue algo que simplemente copió a los extranjeros. Entonces acá no se puede descartar, dice Ward acá, no se puede descartar el propio aporte y genialidad de los nativos. Específicamente hablando de la danza oriental, algunos autores afirman que el Raqs Sharki no surge exclusivamente para satisfacer espectadores europeos, porque eso es otro que dice. La literatura dice, no, lo que pasa es que la danza oriental cambió para satisfacer esa demanda de soldados que había o de extranjeros que había, entonces la danza oriental cambió. Entonces lo que se plantea acá es, no cambió solo por eso, ¿cierto? Porque se dice, no surge exclusivamente para satisfacer espectadores europeos o con un gusto occidental, sino que surge como una evolución natural al contexto e historia del momento, para satisfacer tanto a nativos que buscaban sentirse identificados con lo tradicional como a extranjeros. Es decir, porque hay teóricos que afirman que la danza oriental cambió, modificada completamente por el occidente y para satisfacer un público occidental, ¿sí? Pero es que en el público también había nativos, entonces la danza que se ofrecía debía satisfacer a ambos, debía ser y lucir tan propia, ¿cierto? Pero lucir como tan cercana también y como tan disfrutable por otras nacionalidades. Muy bien, es decir, el Raqs surge como una expresión cultural híbrida, aceptada por los nativos como propia, no como ajena. En este espacio de innovación, de creatividad, lo tradicional se funde con lo moderno y lo extranjero se funde con lo local. Hablando del nombre, diversas fuentes de la época nombran la danza en ese entonces como Raqs Baladi o Raqs Masri o Raqs Arabi también. Al parecer, a finales del 1920, ahí se me fue un cerito, y principios del 30, el término Raqs Sharki se acuñó para diferenciar la danza nativa de la extranjera Raqs Sharki. En estos espacios se dice que se conocía a las bailarinas ya no como Gawasi o Awalim, sino como Rakisa o Rakasa. Este término para finales del siglo XIX y principios del XX se aplicaba tanto para bailarinas que hacían, raquisa o rakasa, para bailarinas que hacían raksharki o no, sin importar, se aplicaba a las bailarinas de los centros de entretenimiento, sin importar si eran nativas extranjeras y qué danza hacían, no importaba, se conocían como rakisa o rakasa. ¿Sí? El término de Awalim para este periodo ya se relacionaría con bailarinas cantantes que se presentarían en celebraciones de la clase media o alta en las zonas urbanas del Cairo o Alejandría, y Gawasi estaría enfocado a bailarinas de las villas de la zona rural. Sin embargo, cabe aclararse que muchas de las raquisas, inicialmente o se iniciaron, eran antes Awalim o Gawasi, que encontraron trabajo en los clubes, en los halls de entretenimiento. Muy bien, en los centros de entretenimiento las bailarinas tendrían dos tipos de interacción con los clientes. El primero es cuando ellas se acercaban a las mesas de los asistentes para aceptar propinas, y el segundo se llama Fat. El Fat, ¿qué es? Fat en árabe traduce a abrir, y es cuando las bailarinas terminaban su show, se sentaban en la mesa del cliente, del espectador, se sentaban, conversaban con él y se dejaban invitar a algo, a tomar algo. ¿Cierto? Esto motivaba la venta. Entonces ella recibía una comisión del establecimiento, o sea que le iba mejor a ella y le iba mejor al establecimiento. Cabe resaltar que no todas las bailarinas lo hacían, era una práctica que no solamente las locales sino que también las extranjeras, y el FAT no implicaba prostitución, dice, solo era una estrategia para fomentar de una manera legal los ingresos del establecimiento y de ella misma. Esta práctica luego sería abolida bajo el mandato de Sadat entre el 70 y el 81, ¿cierto? Entonces, en los centros de entretenimiento, las mujeres, estas bailarinas tendrían dos tipos de interacción. El primero, simplemente aceptar propinas, ¿sí? Se acercaban a las mesas y aceptaban propinas, y el segundo era el FAT. Muy bien. En los lugares públicos, en estos lugares, perdón, el público demostraba su agrado, aplaudiendo, arrojando flores, arrojando monedas, exclamando palabras en voz alta de agrado. Bueno, pero también había un personaje que se llamaba Mutayib. El Mutayib era contratado por el establecimiento, hacía parte del staff, y lo que hacía es que él se sentaba, se hacía en la parte del público y gritaba lo bueno que estaba el show, lo maravilloso que era, cómo lo estaba disfrutando, la bailarina que estaba en escena, lo linda que era,
lo artístico que era la puesta en escena. De esa manera motivaba a que los otros, a que los asistentes tuvieran un ánimo siempre álgido y también estuvieran disfrutando y estarían motivados a expresar también su gusto por lo que estaban viendo. Entonces se llamaba Mutayib, ¿sí? Muy bien. También actuaría como puente porque él escucharía las necesidades del público, lo que quería el público y se lo comunicaba a los artistas. Aunque se suele encontrar en la literatura la noción de que el Rax Baladi se transforma en Rakshar, que ahorita lo veíamos, o sea, aquí se dice es que estos shows no eran solamente para satisfacer extranjeros, sino también locales, que sí, que la danza se dejó permear por lo extranjero, pero también lo adaptó para satisfacer una necesidad de una estética local. Bueno, se dice que otro de los componentes que cambiaron fue el vestuario en estos halls de entretenimiento. En las imágenes de 1930 se empiezan a ver este betla, que es el típico batla, que es el brasiero corpiño, la falda con el cinturón, eso se empieza a ver y ya ese vestido viejo de la falda, las medias veladas, el tacón, el cinturón con cintas, el chaleco, todo, ya eso quedaría como obsoleto. Pero con respecto a eso, dice Ward, dice... aunque se encuentran en la literatura descripciones de atuendos de bailarines hasta 1910, se encuentra en abundancia, en la siguiente década, o sea, del 10 al 20, casi no hay. Esto es problemático debido a que los vestuarios del 30 divergen de diversas maneras de los vestuarios del 10. O sea, esa década del 10 al 20 es más bien confusa en cuanto a vestuario. Sin evidencia concreta acerca de lo que las bailarinas usaban en el 20, es imposible concluir si los cambios estilísticos se fueron naturales y fueron progresivos o si fue una ruptura abrupta. Muy bien. También se observa en ese momento ya bailarinas bailando con vientre descubierto, pero luego a finales del 30 se observa que se empiezan a cubrir un poco el ombligo. Esto parece coincidir con la gestación del Ministerio de Asuntos Sociales en 1938 que surge, el que velaría por el cumplimiento de las normas morales y sociales egipcias. Ahí es entonces cuando ya se empiezan a tapar un poco el ombligo. Luego para 1950 se les diría a todas las bailarinas que tienen que utilizar una shabaka, ¿sí? Que es una malla o una tela en el vientre. Aunque algunas teorías afirman que el betla es un traje completamente inspirado por las películas americanas y la fantasía con el oriente, también se propone una conexión entre el betla y el vestuario del siglo XIX. Por ejemplo, el top, ¿sí? El top del betla cubierto por monedas, usado por Tahía Carioca en la película Kafir el Darak de 1936, es similar al típico chaleco o al tipo chaleco, y contiene una similitud inconfundible con el Sudairi Sidra cubierto de monedas y antari usado por las bailarinas egipcias de la Exposición Universal de París de 1889, afirma Ward. Por ende, podría ser ese vestuario, el betla, una evolución natural y no una mera innovación extranjera, porque lo que se dice es que el vestuario es 100% inspiración extranjera, ¿cierto? Pero Ward propone, no, es posible que haya sido una progresión natural a los vestuarios que tenían en las décadas anteriores. Sugiere que el betla sugerir que el betla es enteramente de origen occidental sería no considerar sus precedentes estilísticos en los vestuarios de la danza egipcia anterior, afirma Ward. El betla entonces surgiría en un ambiente de intercambio cultural, de innovación, que estaba presente en estos centros de entretenimiento. Un elemento que catapultó el Rakshaki fue definitivamente el cine, ¿sí? Entonces se dice que la primera película se proyectó en Alejandría en 1896 y que ya para 1908 había muchos cines en el Cairo. Sí, las películas primero habían sido producidas en su mayoría por extranjeros hasta que luego, por ejemplo, Talat Harb, el empresario, establecería el estudio Misre, estudio Egipto, en 1935 y muchísimas películas se producirían allí. Egipto se convertiría en uno de los países más importantes en cuanto a la producción cinematográfica, estrenando decenas de películas por año, alcanzando su cúspide en 1950, cuando se convertiría en el tercer país más importante del mundo en establecerse en cuanto a producción de películas. Muchos artistas de todo el mundo ahora viajaban a Egipto para volverse estrellas, ¿sí? Bueno, esta sería considerada como la edad dorada de la danza oriental y del cine también, o sea que estamos hablando más o menos de 1940-1960, la edad dorada, Golden Age, el momento de estrellato de la danza oriental. Muy bien, en 1936 Badia Massami produjo una película y la protagonizó que se llamaba The Queen of the Theaters, la reina de los teatros.
y desde ese momento esa película fue un boom y desde ese momento se dice que muchas películas empezaron a involucrar la danza dentro de sus tramas y también escenas grabadas en estos clubs, en estos nightclubs, en estos halls de entretenimiento. Estrellas como Tahea Carioca, Sama Gamal, Naima y muchas otras lograrían una gran fama. Ellas con su danza, canto, actuación se ganarían el respeto y el corazón del público y enaltecerían la danza oriental. El impacto de este momento sería profundo, ¿sí? O uno de los factores más marcados es que se homogenizaría la imagen del Rakshaki, es decir, las nuevas generaciones de bailarinas tendrían un modelo claro de lo que el público consideraría como las mejores representantes del Rakshaki, entre ellas Samia Gamal, Tahea Carioca. Es decir, afirma de esto Ward, la homogenización de la danza oriental egipcia vía el cine efectivamente dio forma a la percepción del público y a sus expectativas en cuanto a estilo, vestuario, técnica y a las artistas del Rakshaki y las artistas del Rakshaki del cine se convirtieron en el estándar contra el cual todas las bailarinas de danza oriental egipcia serían juzgadas. O sea, hasta aquí, o sea, llega como un modelo, un role model, como un modelo, esta es la bailarina ideal, se debe vestir así, debe hacer cierto tipo de movimientos, o sea, homogeneizando mucho la imagen de la bailarina de danza oriental. Entonces, a partir de este molde ya muchas bailaras copiarían y seguirían como la línea, pues. El auge de los halls de entretenimiento se vio opacado por oleadas de restricciones en los 20, en los 30, en los 40. En 1951 se establecería una ley en donde se restringiría la práctica del fad, ¿sí? O sea que las restricciones, la religión, empezaron a hacer su mella y ya estos lugares de entretenimiento, estos casinos, fueron cerrando poco a poco. Bueno, muy bien, vamos a hablar ahora de Badia Masamni. Badia Masamni se dice que nace en 1894, muere en 1975, nacida en Damasco, Siria, ¿sí? Alrededor de 1894. ¿Sí? Su padre era libanés y su madre siria, ¿cierto? Entonces la conocemos como la libanesa Badia Masamni, pero era en realidad siria. Inició su carrera artística en Egipto. Luego la fortalecería en Líbano y en Siria. A principios de 1920 se mudaría a Egipto. Allí encontró trabajo en la compañía de Niyat al-Rihani, con el cual estuvo brevemente casada. Badia abrió su primer establecimiento, se llamaba la Sala Badia Masamni, en la calle Imad el-Din, en el Cairo, en noviembre de 1926. Badia abrió su primer establecimiento, la Sala Badia Masamni, en la calle Imad el-Din, en el Cairo, en noviembre de 1926. Ella se dice que abrió muchos, pues, o varias salas. La primera entonces fue la Sala Badia Masamni en 1926, el cual estaría ubicado al lado del Teatro Majestic y del Teatro Semiramis. Según Priscilla Adum, en su volante publicitario de lanzamiento de la Sala, Badia ofrecía un show de música y danza, solita ella, acompañada con un cantante y músicos que interpretaban el laúd, el canún, el ney, el violín. Inicialmente en la Sala Badia no había bailarinas de Rakshaki. Su show estaba más enfocado en el canto y en la actuación, que la actuación ha sido fue el amor de toda la vida de ella. No sería sino hasta 1927 donde incluiría el Rakshaki dentro de su show. Y bailarinas pues de Rakshaki dentro de su show. Ya existían otros establecimientos en la época, porque hay un mito que dice que Badia fue la creadora del primer casino. No, ya existían. Por ejemplo, el Dorado ofrecería danza egipcia desde 1890. Miren que ella abrió el primero en el 1926. Y ya el Dorado ofrecía danza en 1890. Y vemos a Badia Masamni. Bueno, en la calle Imad el-Din ya existían diversos clubes y la Sala Badia no era la primera. Por el contrario, era considerada un área de avivada vida nocturna. Afirma Adum que la calle Imad el-Din era controlada por matones del tipo mafioso, cuyo ingreso principal era ofrecer protección a los negocios que operaban allí. Para la temporada de 1927-1928, Badia contaría con Leila, Shafika y la bailarina turca Afranza Hanen. O sea que vemos que no solamente nativa, sino miren, bailarina turca, Afranza Hanen. El club de Badia logró notoriedad por ser innovador y por inventarse danzas que pronto se volvieron populares. De la Sala Badia surgieron danzas nuevas como la danza del cuerpo, body dance, la danza de la gacela, gazelle dance, la danza deportiva, sport dance, la danza de la villa, village dance, la danza del pavo real, peacock dance,
Ella también hizo que el Charleston fuera popular y pronto otros clubes copiarían estas danzas también, eso es lo que se dice. Luego abriría varios establecimientos, incluyendo la Sala Abadía en Alejandría, que era con vista a la playa, abierta en junio del 28 y cerrada en septiembre del mismo año, era como para verano. Y posteriormente un casino en Giza, cuya apertura se dio en 1930, o sea que no fue solamente uno, sino que hubo varios. Para 1930 contaba con artistas como Uzania, Nadira, Jairilla y la libanesa Beba Ezeldin. En 1933 Tahía Carioca se uniría también al elenco en 1933. Cabe aclarar que el nombre casino no implica apuestas, sino que él era el nombre que se le daba a los espacios que normalmente tenían una sala interna, un café y también un jardín. Una sala, según Adum, no tendría espacio externo abierto, o sea, la sala no tiene espacio abierto externo o jardín, ¿cierto? Mientras que el casino sí. La foto que vemos, por ejemplo, Casino Ópera, dice ahí, es una foto de la época. El inicio de la Primera Guerra Mundial en 1939 impactaría de manera negativa los clubes de la calle Madeldín, pues el sector se deterioraría al colmarse de soldados y ampones difíciles de maltratar, dice Adum, por lo cual Badía abriría en 1940 su nuevo club en otra locación, y este sería al lado del Hedivial Opera House en la glorieta de Ibrahim Pasha, que se llama Ibrahim Pasha Square, también llamada Opera Square, y de donde se acuñaría el nombre de Casino Ópera, aunque por fuera este casino tendría el letrero de American Bar, Restaurant, Café and Music Hall, ¿sí? Entonces vemos que ella se pasa para un lugar que se llama Opera Square, ¿sí? O Ibrahim Pasha Square, ¿cierto? Era conocido como Casino Ópera, pero tenía afuera unas letras inmensas que decían American Bar, Restaurant, Café and Music Hall. Bueno, en este casino era más grande que su anterior sala en Emad el-Din, contaba con el primer escenario, supuestamente dice que fue el primer escenario circular en Egipto y se consolidaría como un club legendario, donde los mejores artistas iniciarían y consolidarían su carrera. Bailarinas de todo el Medio Oriente soñaban con ser parte de unas de las bailarinas de Badia Massam. Estrellas como Tahea Carioca, Sama Gamal, Naima, Farid Atrash y muchos habrían sido parte de este espacio y de este momento. Como vemos acá en la foto, Beba Ezeldin, tenemos a Tahea Carioca, Farid Atrash, Badia Massam, Ibrahim Hamuda, tenemos a Fatia Sherif, Leila Ambriya, ¿sí? Bueno, Badia sería una gran influencia o una gran fuerza innovadora sobre el Raq Sharqi. Según Ward dice en una entrevista que se le hizo en 1966, dijo que ella integró elementos de danzas latinas, turcas, persas a la danza egipcia tradicional, o sea, ella fue una innovadora. Pero hay varios mitos en torno a ella que al parecer no son tan ciertos. Por ejemplo, que Badia fundó el primer hall de entretenimiento, falso, porque ya el Dorado existía en 1870 y otros clubes. Badia estableció el primer matinal o un show solo para mujeres, falso, porque ya el teatro egipciano ya ofrecía un show solo para mujeres. Badia fue la primera en fusionar la música y la danza occidental, falso, porque ya había músicos haciendo fusiones. Bueno, luego de 10 años administrando uno de los nightclubs más famosos de Egipto, Badia decide venderlo. Al momento de venderlo y por mala asesoría de sus abogados, es multada con una suma desorbitante de dinero por el gobierno egipcio, lo cual Badia decide huir, coger sus pertenencias e irse al Líbano. Allí en Líbano compra una finca que produce lácteos, que tiene productos lácteos, está ubicada en el Valle del Bekaa, en el norte del Líbano, tiene el nombre de Badia Masamni, y hasta el artículo que fue en 2007 existía bajo la administración y el manejo de sus herederos. Esa foto a la izquierda vemos a Tahea Carioca dándole un beso a Badia Masamni, ella en su finca, y sin importar que está en su finca, tiene un abrigo de pieles y está en una finca. Bueno, hablemos de Tahea Carioca, nació en 1920, murió en 1999, nace en Ismailía, Egipto, en el seno de una familia beduina y en donde abundaba la violencia doméstica. Fue esto lo que la motivó a huir, ¿cierto? Y llegar al Cairo. Allí, bajo el amparo de Suat Mahasen, una amiga de su familia y propietario de una sala de espectáculos, comenzó su carrera en la danza. Su nombre artístico se lo adjudican al ver su interpretación de un baile realizado por ella e inspirado en la película Bajando el río de Ginger Rogers y Fred Astaire. Luego sería en el Casino Badia, en donde lograría su mayor fama en la década de los 40.
Apareció en más de 300 películas, bailó ante los personajes más importantes de la época. Se dice que Kulthum afirmaba que ella era la única que podía cantar con su cuerpo. Bueno, Tahia murió en 1999, su marcha funeraria fue liderada por el primer ministro de Cultura, Farag Hosni. Murió la bailarina que enseñó a todos a respetar el baile oriental, a las puertas del nuevo siglo. ¿Sí? Murió la bailarina que desempeñó un papel clave en la historia de la danza en Egipto durante el siglo XX. Entonces, Tahia, muy querida, luchó por ese respeto que se le debía dar no solamente a la danza, sino al teatro también y a las actrices. Samia Gamal nace en 1924, muere en 1994 y nació en Dana, pueblo al sur de Egipto. Su madre muere cuando Samia tenía solo 5 años. Su huida de casa fue motivada por el maltrato que sufría a manos de la nueva esposa de su padre. En el Cairo conoce a Badia Masamni, quien la incluye dentro de su show, y ayudada por su gran amiga Tahia Carioca, quien ya era una de las solistas y estrellas del casino, empieza su carrera en la danza. Llegó a ser la bailarina más solicitada de las fiestas del rey Farouk y protagonizó numerosísimas películas. Vivió un romance legendario con el músico Farid El Atrash, quien a pesar de su inmenso amor se dice que se negó a casarse con ella porque él provenía de una prestigiosa familia libanesa que jamás aceptaría que él se casara con una bailarina. Se dice que en un show uno de sus tacones se quebró, de Samia Gamal, así que mientras bailaba se las arregló para quitarse no uno sino los dos y bailar descalza. El público aplaudió su danza y ella se sintió libre y dejó de bailar con tacones altos. Se afirma además que fue la primera bailarina profesional de danza oriental en incorporar el velo al baile. Naima Akef. Naima Akef nace en el 31, muere en el 66, nace en Tanta, Egipto. En su infancia se trasladó al Cairo, al cuidado de su tío Ismael, quien era un entrenador de gimnasia y de quien aprendería esta técnica logrando su cuerpo la flexibilidad que se ven en sus películas. Entonces, luego su tío crearía el famoso Circo Akef con muchos integrantes de su familia, incluyendo a Naima, con el cual presentaban sus shows alrededor de Egipto y otros países árabes. En 1949 fue descubierta por el cineasta egipcio Hussein Fossi, quien le abriría las puertas del cine y se convertiría en su esposo. ¿Sí? Naima fue protagonista de más de 22 películas desde los años 50 hasta el 70, miremos que murió muy joven, del 31 al 66 apenas son 35 años, junto con Samia Gamal y Nayo Fouad iniciaron una revolución cultural, pues solicitaron al gobierno un registro de las bailarinas y que el gobierno las tratara como a las demás artistas, con los mismos derechos que las demás artistas, pero debido a presiones mediáticas y políticas esto no se pudo llevar a cabo. Tuvo una corta pero provechosa presencia en el arte, como bailarina, acróbata, actriz, cantante. Murió antes de cumplir los 35 años. Se dice que no hubo artista igual, tan completa, tan integral. Sus películas alcanzaron un éxito que ninguna otra bailarina lo tuvo, ¿sí? Espero que hayan disfrutado de este video del Golden Age y de los halls de entretenimiento. No olvides activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos videos nuevos.